Q, W y delta U. Bien. Y a 1, 2, 3 y el... Está bien. Este es total. Total 1, 2 y 3. Vamos a hacer un ejemplo. Tengan a mano el ejemplo 8, por ejemplo. No sé si lo tienen a mano para ir leyendo el enunciado. Sí. Esperen que estoy borrando mis notificaciones en el celular. Ahí está. Bien. Empecemos. Sistema cerrado. Por empezar, ¿cuándo tienen que dar la variación de energía interna si es un sistema cerrado y un ciclo? 0, ¿verdad? Cero. Ujú. Por lo tanto, ya de entrada nos da este valor. Bien. Ahora, en la primera entrega, el sistema entrega 10 kilocalorías. Lo vamos a poner sin unidades, vamos a poner número nada más. 10 positivo porque está entregando trabajo. Bien. Aumenta la energía interna. Si aumenta es positiva, 3. Entonces puedo aplicar la primera ecuación, Q igual al trabajo más delta U. Por lo tanto me queda que 10 más 3 es 13, ¿verdad? Sí. Listo. Vamos con la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Que la energía interna aumenta 15 kilocalorías y es un proceso adiabático. Recuerden una cosa. De entrada, ustedes tienen que saber el nombre de lo o qué me plantea que un proceso sea isobárico, isocórico, ¿me entienden? Isotérmico. Porque, por ejemplo, imaginen ustedes que él hubiera dicho que el trabajo era, perdón, la transformación era isotérmica. ¿A Era qué que conclusión podemos llegar? la temperatura Que la no aumenta, temperatura claro, ¿y a qué hace referencia? que la energía Hace aumenta. referencia a que la variación aumenta la temperatura, perdón, que la temperatura se mantiene constante, por lo tanto no hay ni un aumento ni una disminución de la energía interna. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura. Por lo tanto, la variación de energía interna en el punto inicial y final va a ser lo mismo si se mueve sobre esa isotérmica. Y al ser el mismo, un número menos el mismo número idéntico es 0. Por lo tanto, de entrada, si fuese isotérmico, ese me tendría que dar el siguiente proceso, eso me tendría que dar 0. ¿Me entienden? ¿A lo que quiero llegar? Sí. Entonces, acá lo voy a poner con otro valor algún otro color a los que no nos da como dato y lo que sacamos nosotros. Entonces, ya de entrada ahora nos están diciendo que es adiabático. Por lo tanto, si es adiabático, nosotros sabemos que el calor va a ser igual a 0. Claro. ¿Bien? Y que el delta de U va a ser igual al W. El delta U va a ser igual que el W, pero acuérdense, llenemos primero con datos y que 15, que W va a ser igual a delta. Ojo con esto. Miren. Este color rojo. Acá está. ¿Qué pasa si esto es 0, verdad? Sí. Me queda que delta U, perdón, vamos de nuevo, que W va a ser igual a menos delta U. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor del trabajo va a ser menos 15. ¿Me entienden? Ah, sí. Sí. ¿Les queda claro a todos? ¿Cómo, profe, se aumenta la energía interna? Aumenta Sí. la energía interna, Claro, y pero pasa para el otro lado. claro, pero analícenlo ustedes de esta forma. Si el sistema está recibiendo trabajo, imagínense que está comprimiendo, ¿verdad? Y si comprime algo, está haciendo que ese gas o sustancia que se está estudiando se esté disminuyendo el volumen. Y al estar disminuyendo el volumen, está apretando una partícula sobre la otra, lo que está produciendo un aumento de temperatura. Y si aumenta la temperatura, la energía interna va a aumentar, cosa que es real y es lo que está pasando acá. ¿Y debido a qué aumentó ahí? Porque sí o sí tuvo que haber un aporte de trabajo al sistema. Por eso ese trabajo es negativo. ¿Me entienden? Sí. ¿Les queda claro a todos? ¿La Ramendi? Sí, sí, sí. Vamos con la otra parte. En la tercera, la transformación se realiza a volumen constante. Entonces, si a volumen constante, nosotros ya sabemos que el trabajo va a ser 0. Claro. ¿Bien? Ahora,
sin hacer una cuenta, ¿no? Por simple deducción. La energía interna tiene que ser cero, ¿verdad? Ya me lo planteé el ejercicio. Sí, porque es un Entonces, sistema. exacto. Entonces, toda la sumatoria de la columna me tiene que dar cero. Sumatoria, ya sea con su signo, me refiero a que tenga su signo, ya sea positivo o negativo cada elemento. Menos Bien. 18. Yeah. Menos 18. Correcto. Y ahora, con ese valor, como yo sé que el trabajo es cero, me queda en la tercera tabla, vamos en el rojo. Acuérdense que cada fila necesita un cálculo como mínimo, una ecuación, seguro también tiene que plantear. Q es igual a delta U más W. O al revés, W más delta U lo mismo. Esto lo cancelo porque vale cero, por lo tanto me queda que Q es igual a delta U. ¿Me entienden? Sí. Por lo tanto, Va a ser menos 18. va a ser menos 18. Bien. Ahora, haciendo la cuenta, la sumatoria de cada columna, esto me da menos 5 Este me da menos 5. y esto me da menos 5. Por lo tanto, yo si lo verifico con Q es igual a trabajo más delta U, esto es 0. Y sí, está bien, porque estos valores tienen que ser iguales. ¿Me entienden? Sí. Eso es Sí, lo que ahora- tienen que hacer con los demás ciclos también. Otra forma de cómo encontrar los 18, yo voy a borrar la tabla. No sé si le quieren hacer una captura o algo. Háganlo porque lo voy a borrar. Sí, yo lo estoy grabando, igual. Sí. Bien, voy a limpiar la página. Limpiarla o borrarla. Como dice acá me da la opción de limpiar. Bien. Entonces, otra forma de analizar cómo está compuesta la variación de energía total. Y con la sumatoria de las variaciones de energía del proceso 1, más la variación de energía interna del proceso 2, más la variación de energía del proceso 3. Bien. La total yo sé que me tiene que dar 0. La variación de energía interna 1 la conozco. 3. La variación de energía interna del proceso 2 la conozco, sí, 15. Y la que no conozco es esta. Bien, la 3. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es despejarla. Me queda que delta U3 va a ser igual a menos 3, menos 15. Eso da igual a menos 18. Ahora coloquémosle la unidad al final. Ustedes tienen que colocar las unidades en todos. Yo lo voy a colocar al final porque se me pasó. Si no, tendría que haberla colocado en todos, al lado de cada un valor numérico. Y listo, ya obtengo la variación de energía interna del proceso 3. ¿Me entienden? Esa es otra forma de hacerlo. ¿La fórmula la tenemos que hacer o podemos hacer lo que hizo en la tabla, que haciendo el análisis? Sí, sí, lo pueden hacer el análisis. Esta es otra alternativa de cómo llegar al resultado final de la energía interna sin haciendo una cuenta. Tienen que aplicar esta ecuación. Más que es una sumatoria. Bien, y eso da la variación de energía interna total. Es una sumatoria. Sería, si es que lo quieren ver de forma correcta, sería la sumatoria. Sumatoria. Ay, se me fue muy arriba. Delta U, perdón, a la N, siendo, vamos a hacerlo prolijo y como corresponde. Sumatoria. Delta U. Y, siendo I, partiendo desde el primero hasta N, siendo N el número mayor, que quiere decir cuántos elementos estoy sumando. Se hace así. Bien. ¿Les queda alguna duda respecto a esto? Este ejercicio ya está explicado. Profe, O sea, a mí me quedó sí. una duda en el punto 7. No sé cómo justificar la cantidad de trabajo, calor y variaciones de energía interna. En el 7, En el 7, ajá. Es lo mismo, pero en vez de haber cero en algunos valores, todas las pilas llenas de valores. y acá te dice entrada a un sistema cerrado, efectúa 3 transformaciones. Bien. ¿Cómo vas a hacerlo? A ver, vamos a borrar, limpiar la pizarra.
1, 2, 3, total, Q delta U, perdón, W delta U. Esperen que ahí está. Se bajó la pestaña de notificaciones cuando. Esperen que baje. Bien. Tienen eso ustedes. Empecemos a hacer el análisis de ese ejercicio. Vamos a llenar con violeta lo que ya tenemos. Sistema cerrado. Bien, en la primera C de calor. Si C de calor, nosotros ya sabemos que eso es negativo. Menos 10, ¿verdad? Sí. Recibe un trabajo equivalente, o sea, está recibiendo trabajo. Entonces negativo, menos 13. Si aplicamos la ecuación de la primera ley, esto nos va a dar 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a ser Q menos Q. Y menos W es igual a delta U. Va a quedar 10 menos 13, lo que lo hace positivo, y eso queda como 3. ¿Me entendés? La herramienta que acá venía, no sé quién tú. Sí, tenés que cuidado con el signo, la regla de los signos ahí. Claro, en la regla de los signos del trabajo, que cede no quiere decir que gana trabajo. Si el C de trabajo. No, recibe un trabajo equivalente, dice. Acá recibe un trabajo, está recibiendo el sistema, por lo tanto es negativo porque tiene que recibir el trabajo. Ahora, si ese sistema estuviese produciendo trabajo o dando trabajo, es positivo. Claro. Acá, ¿por qué se suma? Acá está bien el signo porque W es negativo, pero debido a que en el despeje pasa el signo para el otro lado como negativo, el signo no del trabajo es independiente del signo que está afuera. O sea, el trabajo puede ser positivo o negativo. Si es positivo, lo vuelve negativo, y si es negativo, lo vuelve positivo. ¿Por qué? Porque afecta la regla de los signos que ustedes ya aprendieron en matemáticas. ¿Me entendés? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese trabajo en lugar de ser negativo hubiese sido positivo, ¿no? Va a ser menos más 13. Entonces va a ser menos 10, menos 13, va a ser menos 23. ¿Me entendés? Sí. Esto es lo que quiero que vean e interpreten. Ahí está. A la hora de hacer esto. Sigamos. En el segundo, aumenta la energía interna 7 kilocalorías. Si aumenta la energía interna 7 kilocalorías, por lo tanto, ¿cómo va a ser este valor? ¿Positivo o negativo el 7? Y va a ser positivo. Positivo. Recibe calor. ¿Qué signo tiene cuando recibe calor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien. Entonces lo que simplemente tienen que hacer acá es despejar de la ecuación del trabajo, de la primera ley, el trabajo. Entonces les va a quedar que el trabajo va a ser igual a ¿qué? Al calor menos la variación de energía interna. 17 menos 7 es igual a 10. Bien. Entonces ya sabemos que esto vale 10. Todo en kilocalorías, ¿no? Todo en kilocalorías. Vamos al siguiente. El siguiente dice... ¿dónde está? En el tercer proceso disminuye la energía interna 10 kilocalorías. Entonces la disminuye. Menos 10, ¿verdad? 10. Sí. Disminuye la energía interna. Y recibe trabajo, 5 kilocalorías de trabajo. Al recibir trabajo, ¿qué signo tiene? Negativo. Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. Para mí Bien. negativo. Porque Negativo. Para mí es positivo. Bien, ¿alguien más que dice negativo? Ahí le está mandando respondiendo por WhatsApp. A mí. cuando entrega trabajo es... Claro, acuérdense ustedes la regla de los signos. Cuando entrega, Es negativo. párense en el sistema. Si el sistema recibe calor, es positivo. Caso contrario es con el trabajo. Si recibe trabajo, es negativo. Si en el sistema sale calor, el calor ese es negativo. Pasa lo contrario con el trabajo. Si el sistema sale trabajo, es positivo. ¿Entienden? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá?
Dice que recibe trabajo. Es negativo. Recibe, por lo tanto es negativo. ¿De cuánto era? 5, negativo. Menos 5. Bien, entonces aplicando la primera ecuación, Q es igual a W más delta U. 5 más 10, ambos negativos, me da menos 15. Miren, acá hice mal esto. Vamos a hacer bien la tablita, así en el video que está haciendo su compañero no se confunden. Le pifié en una línea. Acá va el total. Esta es la 3, esta es la 2 y esta es la 1. Bien. Ahora, empecemos a hacer la cuenta. La sumatoria de la columna de la variación de energía interna, ¿cuánto da? 3 más 7 más menos 10. Pero, Cero. Y cumple lo que dice el profe, que es un sistema cerrado. Entonces, en este caso, acá dice sistema cerrado. Y te pregunta, ¿puede el sistema haber recorrido un ciclo? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque la variación de energía interna, ser una variable de estado, o sea, que depende del estado inicial y final. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto inicial coincide con el final, por lo tanto la variación de energía interna es cero. Entonces, es una máquina que trabaja bajo un ciclo. ¿Me entienden? sí. Menos 13 más 10, menos 5, ¿cuánto da? Menos 8. Menos 8. Menos. Ahora, ¿cuánto da menos 10? Menos 8. Menos 8. Menos 10, más 17, menos 15, menos 8. Entonces, si vemos y queremos analizar la primera ecuación, si trabaja con un ciclo, Q, le voy a poner delta U acá, perdón, el trabajo acá y el delta U acá, como corresponde. Y ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer con otro color, que esto vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que nos queda es este término, que tienen que ser iguales ambos. Y es lo que me indica acá, son iguales. Bien, es que ¿lo entienden? Entendí. Sí, se ent- Bueno, simplemente es con el otro ejercicio también se resuelve de esa forma, así que. se entendió bien. Bueno, yo voy a limpiar la pantalla por si tienen alguna consulta, así que si quieren hacer una captura o no sé si continúa grabando su compañero. En el 9, profe, vamos a tener que hacer algo parecido entonces. Claro. Ejercicio 9. La gráfica. No, para que. ¿Dónde está el trabajo? Acá está. Solamente 9. que vamos a tener que ir viendo qué proceso, o sea, qué ecuación corresponde a cada proceso, a cada punto, digamos. Tienen que sacar la energía interna en cada tramo, porque va a haber una forma de sacar la energía interna. En el tramo Claro. BC van a tener que calcular el trabajo. Acá no le estoy dando el valor de trabajo, sino que le estoy dando los valores de la presión y el volumen para que ustedes calculen el trabajo. Y ahí obtener la energía interna, en el tramo BC. En el tramo CD, ¿pueden calcular el trabajo? Lo pueden calcular sin problema, pero miren cuál es la finalidad del enunciado. Es determinar la diferencia de energía interna. O sea, Energía interna. en ese caso, tengan en cuenta que ahí la energía interna está representada con E, es U. ¿Me entiendes? Energía interna en B, menos energía interna en A. Bien, ahí lo pasó de largo. Entonces, en CD es isotérmica. Sí. ¿Bien? La energía interna me da 0. Bien, listo, lo único que me interesa. No me interesa saber el trabajo, porque no me está pidiendo el trabajo. Lo pueden sacar y no le estoy dando el número de moles, por lo tanto no pueden ocupar la ecuación de trabajo isotérmico. ¿Me entienden? Solamente energía interna. Y en el tramo AD pueden sacar lo que es el volumen. DA. Perdón, la energía interna sí lo pueden sacar en el tramo DA. ¿Por qué? Porque tienen el trabajo. Sí, tienen el trabajo. Dice ahí que está saliendo la energía en forma de calor. Sí, está saliendo la energía. Entonces también tienen Q. Entonces aplicando la ecuación ya pueden despejar la variación de energía interna. Ahora, para calcular la final no, la que corresponde al tramo, ¿bien? Se está trabajando en un ciclo. ¿Cuánto tiene que ser la variación de energía interna completa? 0. Sí. Entonces, ¿vieron el método como se lo expliqué recién? Delta U total es igual a delta U1 más delta U2 más delta U3 igual a 0. Claro. Bueno, en este caso sería variación de energía interna total va a ser igual a la variación de energía interna AB más la BC más la CD más la AD.
Yo de esas 4 sé que una vale 0 y conozco el va a ser la valor. AB. Claro, la CD. Conozco esa que vale 0. Con la ecuación de la primera ley, ¿conozco BC? Sí, lo conozco. ¿Conozco AD? Sí, lo puedo calcular. ¿Cuál es la única incógnita que tengo en esa ecuación? Y el tramo AB, lo que tengo que hacer es despejarlo. Y listo. La diferencia. Tengan en ¿O no? cuenta que va a dar positivo porque la temperatura está aumentando. Claro. ¿Me entienden? Sí. Sí, sí. Perfecto, profe. Acuérdense que en el enunciado, miren los ejes, le da la presión en ATM. atmósfera. Bien. En atmósfera y les doy el calor que entra y que sale en los procesos isobáricos. Así que ahí tienen el calor para calcular la energía interna. Bien, es un cálculo interesante. Ahora vamos con en el punto 10, es hacer un análisis simplemente con los valores. Miren, considera un proceso cíclico descrito en la figura. Si Q es negativo para el proceso BC, bien, y la energía interna es negativa para el proceso CA, ¿cuáles son los signos del calor, del trabajo y la energía interna que están asociados en cada proceso? Entonces, en base a lo que dice, tienen que sacar la conclusión de cómo varía cada uno en cada uno de esos tramos que dice el ejercicio. CA es teórico, más que nada, no tienen que hacer enunciados ni nada por el estilo. Lo único que tienen son las presiones y los volúmenes. Pueden sacar el trabajo. Bien, lo que no pueden hacer es sacar el calor, por ejemplo. Pero lo podemos deducir teniendo en cuenta el criterio de la ubicación de la temperatura de cada punto, qué pasa con la energía interna. La temperatura disminuyó, ¿qué sucedió con el calor? Está saliendo calor del sistema, está entrando calor del sistema, eso lo pueden hacer. Claro. En el 11, esto es simple, tienen el calor. ¿Bien? Sí. El calor que se transfiere para elevar la temperatura, entonces tienen Q. Pueden calcular el trabajo. Sí. Es el área sombreada, lo pueden calcular. Un semicírculo con un rectángulo abajo y listo. ¿Bien? Sí. Entonces en base a eso pueden sacar la energía interna. ¿Bien? Porque tienen los valores. Por ejemplo, ¿cuál sería el radio? Y el radio en ese caso sería el 200, que es 500 menos 300. Tienen el rectángulo de abajo. ¿Tienen los valores? Sí, va de 1, 2 a 6. Entonces va a ser, ¿cuánto? 4,8. 4,8. Claro. Y la altura es de 300. Entonces pueden sacar el área que corresponde a ese trabajo. ¿Bien? Y con el calor que es el mismo dato, pueden sacar lo que es la variación de energía interna. Claro. Bien. Y los otros es más de lo mismo, calcular la temperatura final. En ese caso van a tener que utilizar la ecuación para calcular la temperatura final. Es más que nada, tengan en cuenta que acá van a tener que utilizar en algunos ejercicios algo de calorimetría en lo que respecta al calor de vaporización. En un ejercicio van a necesitar el calor de vaporización, que es el que van, con ese calor van a aplicar o van a usarlo para calcular la primera ley. Con eso despejar, no sé, la energía interna, el trabajo, no recuerdo bien qué les pide. Pero, por ejemplo, en el ejercicio 14 le dicen un molde de agua a 100 grados centígrados hierve. Sí. Y se convierte en un molde de vapor a 100 grados centígrados. Ustedes recuerdan en calorimetría que cuando se producía el cambio de fase la temperatura se mantenía constante. ¿Se acuerdan? Sí. Era el diagramita con los escalones. El calor se mantiene constante, el calor latente, hasta que se produzca el cambio completo de fase. ¿Bien? Claro. Entonces, el calor que tienen que calcular para hacer esta parte es el calor que va a ser igual al calor latente de vaporización, el LB, por la masa. En este caso, tienen el mol. ¿Cómo está compuesto el mol? Y el mol está compuesto por H2O. El O son 16 gramos por mol. El hidrógeno es 1 gramo por mol. Suman la molécula y
Ahí obtienen los gramos totales por mol, lo multiplican por el número de mol y ahí tienen la masa. ¿Me entienden? Es algo también que tienen que usar parecido a las ecuaciones que utilizaban en los gases ideales y reales. Esa transformación que hacían de mol a masa, a gramos. Así que la tablita, véanlo, en la tabla periódica, perdón, vean el valor, pero andan alrededor de 16 gramos la molécula de oxígeno y de 1 gramo la molécula de hidrógeno, la masa molar. O sea que va a ser 1 más 1 más 16. Exacto, 18 gramos por mol. Lo multiplican, entonces lo que están estudiando un mol, bueno, van a tener 16 gramos. Entonces la masa que se transforma de agua a vapor son 18 gramos de agua. Claro. ¿Me entienden? Ahí les doy la densidad. Ustedes tienen que en esa ecuación usar una transformación que han visto, que con esa densidad y con un volumen que van a calcular, ustedes sacan con los gramos y el volumen que corresponde a la densidad de agua, sacan el volumen. Y ese volumen lo van a ocupar para calcular el trabajo. Porque ustedes con esos datos que les estoy dando pueden calcular el trabajo y el calor. Bien, sí. Y con eso calculan la energía interna. Acuérdense, claro, cuando ustedes multiplican la masa dividido la densidad, les da el volumen. ¿Se acuerda que densidad es masa sobre volumen? Sí. Tengo la masa molar, sí. Hago la división y obtengo el volumen. Ese volumen me sirve para calcular qué cosa. Y me sirve para calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque la presión me la están dando. Y están diciendo que es una atmósfera de presión. Entonces ya tengo por lo menos la presión. Calculo el volumen, me da el trabajo. Tengo los datos para el calor latente de vaporización, búsquenlo en la parte de calorimetría, que era 540. Con eso multiplican con la masa y le dan kilocalorías, les da, en calorías, perdón, le da la masa que corresponde, el calor que corresponde a ese cambio de estado. Claro. Y en el 15 lo mismo que el 14. A ver, ¿qué dice el 15? Una muestra de 2 moles, le doy la presión, el número de moles, se comprime de manera isotérmica. ¿Y el volumen final del gas lo pueden encontrar? Sí, lo pueden encontrar, porque tienen todos los datos para aplicar la ecuación de estado. ¿Se acuerdan? Sí, el pavo ratón. Bueno, en base a eso, ¿lo pueden calcular? Sí, sí se puede calcular. Bien, ¿qué otra cosa más pueden encontrar en ese enunciado? La temperatura inicial, las presiones, que la temperatura, o sea, es isotérmica, por lo tanto la temperatura no varía. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener que usar, en ese caso, esperen que se me fue, ahí está. El trabajo realizado por el gas, y es isotérmico. Bien, miren, una muestra de 2 moles de hielo inicialmente están a 300 grados Kelvin, ¿verdad? Y les da la presión inicial. ¿Bien? Ustedes pueden calcular el volumen. ¿Bien? Pueden calcular ese volumen. Luego, aplican de nuevo lo que corresponde a la ecuación general de estado. Bien, con esa presión y calculan el volumen. A ver, pueden calcular el volumen final o usar la relación de presiones. ¿Se acuerdan que la forma isotérmica era nRT por el logaritmo de las presiones o las inversas de los volúmenes? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Tienen las presiones, por lo tanto, el trabajo lo pueden calcular. Bien. ¿Bien? Sí. Ahora, la energía transferida por calor. En este caso es helio. ¿Cómo lo harían? Esperen que Q tiene la variación de temperatura, no la tienen. No. La variación es isotérmico, por lo tanto, al aplicar la primera ley de la termodinámica, Q es igual a trabajo más delta U, ¿verdad? Sí. Es isotérmico. Pero es isotérmico. El delta U va a ser 0. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que Q va a ser igual a ¿qué? Al calor. Q va a ser igual a W. Perdón, claro, al trabajo. Pueden calcular, otra cosa, pueden calcular los dos volúmenes con la ecuación de estado. ¿Sí? Te queda volumen es igual a nRT sobre P1 para el volumen inicial y para el volumen lo final, mismo para el nRT con la otra presión. Con la otra presión. Con eso calculan los volúmenes
y con esos volúmenes meten la ecuación en logaritmo. El razonamiento tendría que ser igual a la presión inversa, porque acuérdense que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor presión, menor volumen y viceversa. Claro. ¿Me entienden? Entonces pueden llegar a hacer ese análisis y meter en el logaritmo esa ecuación, pero se resuelve de esa forma. Miren, están aplicando ecuación de estado, están aplicando calorimetría, masa por LV, o calor latente de vaporización. Están aplicando la ecuación de trabajo que corresponde en forma isotérmica y en forma isobárica. Y luego no hay nada nuevo. A ver, en un ejercicio que dice el bloque de aluminio, si no me equivoco, un bloque de 1 kilogramo de aluminio se calienta a presión atmosférica, que es el número 13, de modo que su temperatura aumenta de 22 a 40 grados centígrados. Encuentre trabajos realizados sobre el aluminio, la energía interna agregada a él por calor y el cambio de energía interna. Bien, tenemos la masa y tenemos una variación de temperatura. Sí. ¿Podemos calcular el calor que se le debe aportar para que produzca esa elevación de temperatura? Acuérdense la ecuación de calor. Ahí le digo la ecuación. Q es igual a qué? Espera que la encuentre. En calorimetría. No me acuerdo. Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Bien? Sí, acá sale. Pucha, que no lo encuentro ahora. Entonces, si es el calor es masa por el calor específico por la temperatura. Yo te recomiendo ahí que no quise poner el valor porque tienen usted la tablita ahí en los calores específicos. La masa la tienen, sí, es de 1 kilogramo. ¿Y El calor específico lo pueden sacar de tabla. El delta T lo tienen. Por lo tanto, con eso sacan el calor. Por lo tanto, ya tengo el calor que se aporta, ¿verdad? Sí. Sigamos. Puedo sacar la presión. La tengo. ¿Bien? ¿O no la tengo? A ver. Un bloque de aluminio se calienta a presión atmosférica. Sí. 101.325, 101.325 pascales, o lo que igual a Newton sobre metro, o una atmósfera. Bien, tengo eso. ¿Qué otra cosa tengo? Y el volumen, ¿qué va a pasar con el volumen? Acá viene otro concepto, ¿cómo va a ser el volumen final? Perdón, no el volumen final, ¿cómo va a ser la variación de volumen? ¿Se acuerdan? Va para todos, ¿no? No sé si me están escuchando, estoy escuchando nada más que Chegaray, no sé si los otros están ahí, siguen ahí. Sí. Trabajo es igual a ¿qué? A P por delta V, ¿verdad? Sí. Y este bloque está sometido a calor, o sea, a un calor que produce que la temperatura sea leve. Ese bloque de aluminio, ¿qué está sucediendo en ese bloque de aluminio cuando se le aporta el calor? Además de incrementar la temperatura. De alguna manera. Se está dilatando. ¿Puedo calcular la dilatación? Creo que sí. Sí, la puedo calcular. ¿Por qué? Porque, ¿qué tengo? Tengo la temperatura, puedo obtener la densidad, perdón, el peso específico del aluminio, sí, lo puedo obtener. Puedo obtener la constante alfa de dilatación lineal, sí, de tabla. Solamente que al alfa, al ser volumétrico, lo tengo que multiplicar por 3. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Y sería 3 por alfa por el volumen inicial por la variación de temperatura. ¿Cuál va a ser el volumen inicial? Ustedes me dirán, no, si no tengo volumen. Sí, pero tengo la masa. Claro. Perdón, no, 1 kilogramo. Tengo lo que pesa. Entonces, lo que tengo que hacer es usar el peso específico. ¿Cómo es la unidad del peso específico? Kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Que es alrededor de 270, 2,7, a ver, 2000 por metro cúbico. El aluminio pesa 2.700 kilos, creo. A ver, no les voy a mentir, les voy a buscar ahora la densidad y el peso específico. No le quiero pifiar. Densidad y peso específico, aluminio.
Bien, lo que es la densidad es de 2,7 gramos por centímetro cúbico, lo que sería masa, y el peso específico es 2.700 kilogramos por metro cúbico. Yo recién les dije, es 2.700, les había dicho 2.700, sí está bien, es 2.700. ¿La 2.700. densidad, profe? No escuché qué dijo. La densidad es más pequeña porque, acuérdense una cosa, es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Bien. Acuérdense una cosa, la diferencia entre densidad y peso específico. La densidad tiene en cuenta la masa, y la masa es la cantidad La de densidad materia. era peso sobre volumen. Masa sobre volumen la densidad. Y el peso es peso sobre volumen. Claro. Tengan en cuenta esto, va para todos. Lo que es la densidad es masa sobre volumen, y la masa es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Bien. Ahora, el peso específico tiene en cuenta el efecto que la gravedad influye, o el efecto que le da la gravedad a ese cuerpo que tiene la masa determinada. ¿Me entienden? Uno está afectado por la gravedad. No sé si les queda claro el análisis. Masa está relacionado con la densidad, porque la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Y el peso con la gravedad. es el efecto que tiene la gravedad sobre ese cuerpo, cuya determinada masa con la cual se calcula la densidad. Pero tengan en cuenta esto, uno es sin afectar a la gravedad y el otro es con el efecto de la gravedad en sí. ¿Me entienden? O sea, que el volumen lo podemos calcular con la masa ya. Claro. La variación, el peso específico es kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Sí. Es el peso. Y a vos te están diciendo que tenés un bloque de aluminio que está pesando 1 kilogramo. Sí. ¿Bien? Entonces hago 1 kilogramo dividido 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramo con kilogramo se me va a ir. Lo tengo acá en la pizarra. No sé si están viendo en la pizarra en la pantalla. Sí. Claro, te queda metro cúbico y ahí tenés volumen. Kilogramo sobre kilogramo, metro cúbico. Y como esto con este se va, me queda metro cúbico. Y ahí tengo mi variación de volumen, siempre y cuando aplique la ecuación que corresponde a la dilatación volumétrica. Entonces ya tengo la presión, tengo cuánto se expande, por lo tanto tengo la variación de volumen, puedo calcular el trabajo. Ok, Bien. el calor, ¿cómo lo calculo? Masa por el calor específico, por la variación de temperatura. Listo, ya tengo el calor. Tengo el trabajo y tengo el calor. Por lo tanto, Bien. lo que me queda es aplicar la ecuación de la primera ley para calcular la variación de energía interna. Claro. Claro, hay que volver a las fórmulas anteriores, profe. Claro, por eso coloqué los ejercicios. La hizo re complicada al final. Es que teóricamente los conceptos los tenés que tener en cuenta, por eso los hice. Y algo similar, voy a inventar ejemplos similares para exámenes de los chicos estos que van a rendir. Con lo que van a rendir. Claro. Así Está que bien. no se la lleven. No, profe. gracias. Bueno, si no hay más dudas, no, tomo ejercicios similares a estos. Por ejemplo, tomé un ejercicio con dilatación y trabajo en un examen a principio de año y no lo sacó nadie. Hay otro donde apliqué un diagrama que era un proceso que era cuadrado y que en el medio tenía una transformación o sea, eran dos transformaciones isobáricas, dos transformaciones isocóricas, y en el medio había una transformación isotérmica, si no recuerdo. Tenían que calcular energía interna y otra cosa más. Y era volver a los conceptos anteriores, pero como ellos pensaban que era solamente la primera ley, se quedaron ahí. Tienen que aplicar conceptos anteriores. O sea, estos ejercicios que tienen diversos temas son muy comunes para evaluar con un único examen todos los temas. Claro. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda más. No. Yo me tengo que poner el ejercicio, profe, así que Bueno. ahora me pongo full. Profe, cualquier Sí. cosa le podemos mandar un mensaje por el Classroom. Comentando la tarea o comentando una publicación. Sí, acerca de una duda o algo así del práctico. ¿Sí? Bien. Bueno, si no tienen más dudas, yo me quedo unos minutitos más conectados, pero si no tienen ninguna otra duda. Bueno, ya profe. empezamos varios y terminaron 7 nada más. Y lo que pasa es que es temprano. Temprano. Imagínate que vuelvan a la escuela de acá la semana que viene, por ejemplo.
¿Quién no te va a levantar más? Ingresa a las 8. No, profe, yo soy responsable y me levanto todos los días a las 7:30. De la tarde, después de la siesta. Ahí. Pero a las 7:30. ¿Cómo te va a levantar a las 7? Claro, no especifica la hora, dice 7:30. Está loco, No, profe. a las 7:30 de la mañana me levanto. Ah, bien, Soy un chico responsable. está perfecto. Mucho, profe. Ahora, eso sí, me duermo una siesta unas 2 o 3 horas, pero bueno. A las 9. Y bueno, lo que ahorra levantándose temprano, después lo invierte en la siesta. Claro. Está bien. Exactamente, profe. Bueno, yo me voy. porque Bueno, me está listo. dando hambre. Bueno, Yo también, profe. Nos vamos a poner con los ejercicios. lo dejo con los ejercicios, chicos. Gracias y que tenga lindo fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Diría el niño, profe. Todo nuestro interior somos unos niños todavía. Igualmente. Para todos. Chao, chao. Chicos, que estén bien.